Financiamiento con recursos públicos de los partidos políticos tienen varios objetivos. No existe en el mundo solo por ocurrencia. No se trata, como dicen algunos, que es el costo de la democracia. No, la democracia no tiene costos, sino de la falta, de lo imperfecto que es la democracia política. Si no fuera así, no sería necesario financiamiento de los partidos. Lo que pasa es que en las sociedades humanas actuales, el dinero tiene un peso muy grande en la lucha política. Y quien tiene mayor peso, por lo tanto, pues son los dueños del dinero. El financiamiento público es algo que está pensado para evitar que los dueños del dinero pues decidan por sí solos, ¿no? Mediante la utilización del dinero en las campañas. Entonces, pero también hay algunos otros motivos. En países como México, donde no hay cultura de cooperación. En este momento hay unos precandidatos en Estados Unidos que manejan muchos millones de pesos. Uno de ellos no admite más de 10 o 20 dólares de cooperación de la misma persona y ha juntado centenares de millones en la pasada campaña y en la actual campaña, porque también fue precandidato. Bernie Sanders, senador por Vermont, que pues muchos quisiéramos que fuera presidente de Estados Unidos, pero no votamos, por desgracia. Ellos han roto, a pesar de ser un país donde los grandes consorcios tienen mucha fuerza, ellos han roto con eso sobre la base de la popularidad de ciertos candidatos en las elecciones presidenciales, pero no es lo mismo en las elecciones locales. En Estados Unidos hay financiamiento público de partidos, de candidaturas, siempre que no se haga el financiamiento privado en la manera como se hace. El que acepta el financiamiento público no puede acceder al financiamiento privado. Entonces han roto un circuito y el otro, y bueno, tiene de todas maneras pésimas repercusiones en las elecciones locales, desde gobernador para abajo. Ahora, en México, ¿por qué es tan alto el financiamiento público de los partidos? El PRI recibía un financiamiento público de total. Los edificios que actualmente tiene ese partido fueron hechos plena y totalmente con dinero de los contribuyentes. Deberíamos hacer un decreto para recobrar esos inmuebles, porque estrictamente hablando son del pueblo mexicano. Sí, no son ferrocarriles, no tienen escrituras. Pues no, ¿para qué querían escrituras? No tienen escrituras. Bueno, pero creo que son muchos inmuebles en el país que tienen esa misma situación. En el momento en que empezó en México a hacerse reformas políticas y se incluyó un muy leve financiamiento de partidos, que era en especie, daban automóviles, carteles, cosas así, siendo López Portillo presidente, pues se inició un curso, y ese curso fue reforma tras reforma, modificando el sistema de financiamiento. El gran problema del gobierno era que tenía que ser alto el financiamiento para que el PRI pudiera tener mucho dinero, porque gastaba mucho dinero. De otra manera hubiera sido más bajo. Sin embargo, en la elección que perdió el PRI,
Solamente de Pemex salieron 1.100 millones para el PRI, aparte del financiamiento legal para ese partido. Y no sabemos a cuánto ascendieron los montos, porque no tenemos conocimiento. Lo único que se conoció a plenitud fueron los 1.100 millones del financiamiento de Pemex al PRI, a través del sindicato. Entonces, la sanción que se le puso al PRI fue sobre la base de 500 millones. Yo, que era el quejoso, pues estuve peleando porque todo el paquete entrara en la multa, ¿no? Hubieran sido 2.000 millones de multa y solamente fueron 1.000 millones de multa, la más alta que se conoce en el mundo. Entonces, en este momento la situación de México ha cambiado muchísimo, la situación política. Creo que el financiamiento público de los partidos debe reducirse, pero yo no estaría de acuerdo en que se desapareciera, porque entonces lo que vamos a tener es que los grandes millonarios pues se van a dedicar a comprar partidos, al fin que muy caros no les ha de salir, ¿no? Y yo pienso que es un riesgo, no un riesgo, es de seguro algo que ocurriría y que afectaría mucho a México. Entonces, la propuesta que se ha hecho, la propuesta que está en la iniciativa, es de una reducción del 50%. Yo creo que, aún después de que la comisión dictaminadora apruebe este dictamen, pues se puede seguir hablando de qué manera podría ajustarse esto a efecto de poder tener un suficiente acuerdo en relación con el financiamiento público, pero sí tendríamos que partir de la idea de que debe ser reducido, que es demasiado alto, que pues, la gente critica con razón esto y que además pues es necesario dar ya el paso en esa dirección. Gracias. Gracias, diputado. Ahora toca el turno al diputado Javier Hidalgo. Sí, yo también coincido en que es muy importante dar ya el paso. Ahora a los partidos políticos tenemos que entrar a este proceso de austeridad del Estado. Realmente sería un gran mensaje el que enviáramos a la población completo, un mensaje completo de que todo el Estado mexicano está bajo una visión de austeridad, de terminar con los gastos suntuarios. Yo sí hago un llamado a los compañeros y compañeras a que votemos a favor de esta propuesta. Hemos de reconocer que es una cantidad bastante alta la que ya se está destinando y que además de esta cantidad, de manera por debajo del agua, se acostumbraba cantidades enormes de dinero. Que Pablo hace referencia a Pemex, pero bueno, la estafa perfecta se fue directamente a comprar el voto de los ciudadanos en varias de las elecciones. Y esto era parte de este gasto en las elecciones, además de tener otras condiciones. Es muchísimo el gasto. Ya demostró Andrés Manuel López Obrador que es posible hacer una campaña vencedora sin tanto gasto, sin necesidad de pagar acarreos. Se gastaban millonadas en acarreos para dar apariencia de que se tiene una fuerza política que realmente no se representa, en dádivas, en recursos, ¿verdad?, en una serie de regalos que a la hora de la hora es solamente pura apariencia, cosa que además no servía, con puro dinero público, con puro dinero de la gente. Así que la austeridad sería un gran mensaje que lográramos esta Cámara de Diputados en consenso, una reforma constitucional de este tipo que efectivamente no está hablando de
anular los recursos de los partidos, sino reducirlos a la mitad. Aquí también es, en esta votación, que además me parece muy oportuna que se discuta a semanas antes del presupuesto, pues vamos a ver la sinceridad de las fuerzas políticas cuando hablamos de que el presupuesto no alcanza. Cuando decimos que no hay dinero para salud, bueno, aquí puede haber una parte del dinero. Cuando decimos que no hay dinero para el campo, aquí puede haber una parte de ese dinero. Si no se vota a favor, yo sí, compañeros, consideraría que es puro interés político, resguardar los intereses personales de los partidos políticos y sí cuestionar que haga falta en otros lados y no poner nada de parte de las fuerzas políticas para poder ayudar a que haya más dinero para el campo, más dinero para la salud, más para la sociedad. Es un gran dilema. Yo sí llamaría a todas las fuerzas políticas a votar a favor de este dictamen. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Ahora le cedo el uso de la palabra al diputado Iván Pérez Negrón. Muchas gracias, Presidenta. Sin duda es un tema que, más allá de los pesos y centavos, implica un paso importante respecto al modelo al que realmente aspiramos en materia de democracia, sobre todo a partir, y hay que decirlo con todas sus letras, porque al final esta soberanía se convierte en la caja de resonancia de lo que está pasando en el territorio, en las colonias, en los distritos. Hay una crisis real de legitimidad y de credibilidad por parte de la ciudadanía a los partidos políticos. Si revisamos los datos históricos, bueno, a excepción del 2018, la votación ha sido muy baja. Y tiene que ver, porque así se ha expresado, también con esa incredulidad de la gente respecto a cómo gastan los partidos políticos el recurso. Cuando vemos los medios y de repente se presentan cifras de millones de pesos por multas, pues la primera pregunta que como ciudadanos nos hacemos es, además de que gastan mucho, lo gastan mal. Hoy estamos en una línea de privilegiar la calidad en la ejecución del gasto, al menos esa ha sido una posición común que yo he visto en todas las fuerzas políticas, y si lo traducimos además en pesos y centavos, pues sí es una lana la que en un momento dado se ahorraría la gente, y eso no podemos dejarlo de lado. El erario público se constituye con el esfuerzo y el trabajo permanente de las y de los ciudadanos. Casi 5,000 millones de pesos es lo que impactaría el ahorro si se eliminara al 100% el financiamiento público. Y aquí además, porque el debate afuera se ha dado también mucho en el sentido de, bueno, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? Yo creo que ese es un falso debate, porque la democracia en este país ya definió que no necesariamente es lineal. Terminó la época del partido hegemónico, terminó la época donde sabíamos a dónde se iba el mayor cúmulo de los recursos, y hoy no sabemos, finalmente, no solo a nivel nacional, a nivel de gobiernos subnacionales es todavía más evidente esa crisis de los partidos políticos. Se demostró con la llegada de los candidatos independientes que además no recibían un solo peso, hicieron campaña y ganaron, Es decir, el tema de la democracia desde una perspectiva integral no pasa ya necesariamente por el cúmulo de recursos con el que cuentan en materia de financiamiento los partidos políticos, más allá de que lo que puede estar a discusión sea en qué porcentaje se disminuye o no. Sin duda, la reforma electoral integral que requiere el país pasa
por una serie de modificaciones sustantivas que van ahora también, desde qué va a pasar en la próxima elección con el asunto de las coaliciones, qué va a pasar con el tema de la promoción de la participación ciudadana, ahora que ya se quede aprobada la revocación del mandato, la consulta popular. Esperemos que eso promueva verdaderamente que haya mayor participación en el momento definitorio de la elección de autoridades, que son justamente las jornadas. Entonces, sí pareciera ser que el debate se ha ido más en un asunto de pesos y centavos. Ojalá que podamos centrarnos. La reforma electoral integral es necesaria. Quienes pertenecemos al grupo de trabajo para la reforma electoral que constituyó la Jucopo, hoy ya hay un análisis muy importante de todas las iniciativas, no solamente las de esta legislatura, sino las preexistentes, y ojalá que podamos entrarle de manera integral, porque sí, el asunto es que el eje son los partidos políticos, porque así está diseñado el sistema, pero hay una serie de temas colaterales que sin duda se tienen que abordar si realmente queremos fortalecer la democracia en este país, y no nos vayamos con la finta ahora de que un solo partido, que en el 18 efectivamente recibió la confianza, todos los partidos de la coalición por parte de los ciudadanos, son los que se verían beneficiados o afectados con esta reforma. Creo que ahí es donde está el falso debate y ojalá podamos verlo con una visión de mucho más largo alcance. Es cuanto, Presidenta. Bien, al agotarse las intervenciones de conformidad con el artículo 189, numeral 3 del reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a la Secretaría consultar a la Asamblea en votación económica si el asunto está suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Los diputados que estén en abstención, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Suficientemente discutido. En consecuencia, solicito a la Secretaría proceda a recabar la votación nominal en lo general y en lo particular. Señoras y señores legisladores, se procede a tomar la votación en lo general y en lo particular. Se solicita a cada uno de ustedes que en su turno señale su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Del lado izquierdo. Adelante, diputado. Gustavo Contreras de Morena, a favor. Esmeralda Morena de Encuentro Social, a favor. Silvano Garay del Partido de Trabajo, en contra. Pablo Gómez de Morena, a favor. Javier Hidalgo de Morena, muy a favor. Alejandro Viedma de Morena, a favor. Marta Tagle, Movimiento Ciudadano, en contra. Marco Gómez, en contra. Claudia Pastor del PRI, en contra. Cruz Roa del PRI, en contra. Iván Rodríguez del PAN, en contra. Adriana Medina, Movimiento Ciudadano, en contra. María Alemán del PRI, en contra. Jiménez Héctor, Morena, a favor. Miroslava Carrillo Martínez, Morena, a favor. Javier Salinas Morena, a favor. Iván Pérez Negrón Ruiz, en pro, y en el Pleno, bueno, pues presentaremos nuestras consideraciones para tratar de que se elimine el 100%. Esteban Barajas, Morena, a favor. Marcos Aguilar Vega, PAN, en contra. Ricardo Villarreal, PAN, en contra. Karina Rojo, Partido del Trabajo, en contra. Lidia García Anaya, Morena, a favor. Rosalba Valencia Cruz, Morena, a favor. Paola Tenorio Adame, soy Morena, a favor. Verónica Juárez, en contra. PRD. Ernesto Palacios, Morena, a favor. Erasmo González Robledo, Morena, a favor. Edgar Guzmán Valdés, PES, a favor.
Marta Patricia Ramírez Lucero, Morena, a favor. Raúl Gracia Guzmán, PAN, en contra. Elías Lisha, en contra. ¿Falta algún legislador de emitir su voto? Señora Presidenta, se emitieron a favor 17 votos y en contra 14 votos, 0 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 31 votos, el proyecto de dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de financiamiento de partidos políticos. Se informa que el dictamen se remitirá a la mesa directiva de esta Cámara de Diputados para los efectos de la programación legislativa. Y les pido un poco de tolerancia, diputados, nada más para que quede registrado su voto en las actas. Continuamos con el punto de asuntos generales. Quien tenga algún asunto general que tratar. Y si no tienen más, yo solo les convoco, aprovecho esta reunión para invitarlos el próximo jueves, a jueves 31 de octubre a las 9 horas, el lugar está por definirse, para que tenga verificativo nuestra siguiente reunión para efectos de aprobar el tema de condonación de impuestos. Y se levanta esta reunión siendo las 10:21. Muchas gracias por su asistencia. Ya que